chicas, esperando se encuentren muy bien. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Diego Carrasco y hoy los acompañaré en nuestra segunda clase para ver la importancia de los proyectos sociales. Recordándoles que en la clase pasada definimos una ruta a través de preguntas que nos permitirían tener un hilo conductor para lo que sería nuestra clase en general. Vamos entonces a recordar las primeras 4 preguntas. La primera de ellas era ¿qué se quiere hacer? Esto definía la naturaleza de nuestro proyecto. La segunda, ¿por qué se quiere hacer? Esto definía el origen y el fundamento de nuestro proyecto. La tercera, ¿para qué se quiere hacer? Y en este punto definíamos los objetivos, los cuales, les recuerdo, deben de ser bien definidos, ya que allí, a partir de ese momento, empezaremos a trazar acciones, estrategias y demás que nos llevarán a la consecución de nuestro objetivo mayor. Y la cuarta, el cuánto se quiere hacer, es decir, el alcance que va a tener nuestro proyecto. Estas fueron las primeras 4 preguntas que nos hicimos para ir trabajando. Si les quedaron dudas o aún quedan ciertas preguntas al respecto, pues estamos abiertos a poder responderles aquí en la Escuela de Voluntariado. Pero muy bien, avanzando, porque sin duda alguna hay mucho material por el cual podríamos tomar muchísimo tiempo el estudiarlo, revisarlo. He decidido en estas 2 clases puntualizar a través de preguntas que nos lleven a entender y tener respuestas que marquen en los lineamientos de nuestro proyecto social. Recordando que todo esto lo enmarcamos en la importancia de los proyectos sociales. Y entonces, para continuar, recordarles una pequeña tarea que teníamos para el día de hoy. La tarea de poder investigar, indagar, averiguar acerca de proyectos sociales que hayan tenido un alto impacto en nuestras comunidades. Ya sea esta nuestra ciudad, nuestras provincias, departamentos o incluso el país en general. Yo les cuento de manera muy general alguna temática que se está dando con mayor profundidad a partir de la etapa post-pandemia, el tema de la salud mental. Abarcó varias instituciones públicas de mi país, en Ecuador, tomando la importancia a nivel presidencial y gubernamental, donde varias entidades, tanto privadas como públicas, empezaron a participar a través de proyectos que pudiesen primero visibilizar esta gran realidad, por cierto, la cual no es de la etapa actual, no es del tiempo contemporáneo. Esto se vivía desde hace muchos tiempos, simplemente ahora se ha hecho más manifiesto cada una de las situaciones que se viven. Entonces, a raíz de ahí se han formado proyectos e incluso asociaciones, grupos que han empezado a trabajar de manera colaborativa para poder primero concientizar de esta realidad, pero además de poder identificar y poder ayudar a las personas envueltas en estos problemas, o además el mismo hecho de aquellas personas que ya se encuentran en un estado crítico, poder tener la ayuda idónea, la pronta ayuda para poder salir de este tipo de situaciones. Entonces, me gustaría que allí donde ustedes están también puedan compartir esos proyectos que quizás en sus ciudades, en sus países se estén dando. Recuerden que las aristas pueden ser varias, dependerá también siempre del enfoque que se quiera trabajar. Pero en este caso será interesante poder ver todo lo que se está realizando.
Y empezamos con la quinta pregunta que nos vamos a hacer al momento de definir la importancia de los proyectos sociales y la elaboración de los mismos. Y es ¿dónde se va a hacer? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver la localización física de nuestro proyecto. Y es que es muy importante definir quiénes serán los beneficiarios directos, pero también los indirectos de nuestro proyecto social. Es muy importante que lo podamos identificar a través de diferentes variables, como los grupos étnicos, los grupos culturales, sociales, las creencias, las ideologías e incluso las costumbres que puedan estar en estos lugares. Es muy importante saberlo, si es posible, incluso de primera mano, porque eso va a definir mucho el éxito de nuestro proyecto. Es necesario que conozcamos a las personas a las que queremos ayudar, a las que queremos llevar de la mano en este proyecto social. Recuerden que ellos serán los actores principales. Cada uno de nosotros nos volveremos ayudas, cada uno de nosotros nos volveremos en guías, pero ellos serán los principales beneficiarios de este proyecto social. Por ello es muy importante definir la localización, incluso en parámetros territoriales, en parámetros fronterizos, y de ser posible también focalizarlo en los grupos físicos dentro del espacio donde se quiere trabajar. Esto es sumamente importante para la correcta elaboración de nuestro proyecto social. Entonces, en este punto lo podemos definir de algunas maneras. Lo más importante aquí es tener la claridad de quién será los beneficiarios en nuestro proyecto social. Y bueno, en sexto lugar tendremos la pregunta de cómo se va a hacer. Y es que aquí abarcaremos el tema de la metodología. Y una de las más utilizadas, por no decir la más utilizada, es el marco lógico. También es conocido como la metodología del marco lógico. Es una herramienta que fue usada hace varios años, por ahí en el 1969. Fue resultado de varios proyectos, de varios análisis de la USAID, que es la agencia en Estados Unidos encargada del desarrollo interno de cada uno de los elementos principales de la sociedad. Sin embargo, esta fue adoptada, fue tomada por varias entidades importantes en tema del desarrollo social, tales como el BID, aquí el Banco Interamericano, ¿no?, de Desarrollo, para el caso de Latinoamérica, América en general. Pero también la adoptaron varios institutos, varias instituciones que decidieron también hacer ajustes a ellos. Cada uno de estos ajustes tiene su razón de ser. Sin embargo, vamos a hablarlo desde el punto de vista más general, el marco lógico. Entonces, con la metodología del marco lógico, lo que se consigue es conceptualizar, planificar y controlar un proyecto con un enfoque basado en objetivos, donde cada uno de los involucrados tiene una parte importante. Pero, ¿cuál vendría a ser entonces el objetivo final de este marco? Lograr el cumplimiento principal del proyecto social. Es decir, esta metodología y sus componentes permiten abarcar la realización de el proyecto social. Hay algunos pasos para esta metodología, donde se va a desarrollar al final de todo una matriz que nos permitirá ver claramente cómo se está realizando nuestro proyecto, cómo se va a realizar. Incluso para proyectos futuros poder ver qué hacer y qué no hacer. Entonces, aquí se presenta la esencia del proyecto. Algunos siguen el enfoque del marco lógico en varios pasos. Vamos a tratar de verlos en alguno de ellos,
donde vamos a poder evidenciar cuál es la importancia de la metodología. Entonces, esto es lo que haremos a continuación. Uno de ellos es el análisis de involucrados. En este paso se convoca a los grupos que van a ser afectados directa o indirectamente. Hay que, además de definir quiénes son, es importante pensar en sus verdaderos intereses y en aquellas necesidades reales que tienen. En el paso número 2 se define un árbol de problemas. Esta es una de las herramientas más utilizadas en el desarrollo de un proyecto social. Pero es muy importante definirlo de manera concientizada. Este trabajo es fundamental para que ustedes, como líderes de proyectos sociales, puedan identificar la verdadera necesidad de la comunidad. Entonces, para poder definir, por ejemplo, el árbol del problema, es importante ser conscientes de que partimos de una situación problemática o de una determinada necesidad, pero todavía no ha sido contextualizada. Puede que mucho de lo que se mencionó antes pueda ser causado por un problema raíz, o lo que parece ser un problema en realidad sea consecuencia de una causa más grande. Para tener claridad de la situación, usaremos entonces el árbol del problema. Con esta herramienta conseguiremos representar la situación problemática ubicándonos en sus causas en las raíces, el conflicto en el tronco y los efectos en las hojas del árbol. En este sentido, podremos definir ahora sí varios de los objetivos, recordando que tenemos los objetivos principales del proyecto. Esto es muy importante, mantenerlo siempre a la vista. No podemos desenfocarnos del objetivo principal del proyecto. Entonces, esta herramienta nos va a llevar a entender cuál es el fin del proyecto en general. Entonces, el proyecto se ve culminado una vez el propósito se consigue. Esto tendrá algunos componentes. Por ejemplo, los entregables pueden ser bienes, servicios o productos tangibles del proyecto. Son el resultado de tener las actividades realizadas. Y por último, en estas actividades podemos matizar el hacer necesario para alcanzar los objetivos. Y de allí viene una parte de evaluación, donde se pueden medir a través de fórmulas, donde podemos conocer cuál ha sido el desempeño nuestro en medio del proyecto y además también de poder observar cómo ha impactado nuestro proyecto a la comunidad. Esto es muy importante para que se puedan definir las cosas que se van a hacer en un siguiente proyecto y las que se van a dejar de hacer. Y así llegamos a nuestro penúltimo punto, con la pregunta de quién lo va a hacer. En este detalle, en esta parte, detallaremos las personas que estarán encargadas, siendo responsables de cada una de las actividades, del proyecto en general y de la gestión del mismo. Entonces, aquí hablaremos del recurso humano o actualmente llamado talento humano. Entonces, podremos identificar varias cosas que se irán trabajando en esta parte. Entonces, es la parte administrativa, ¿no? Y aquí es importante que podamos ver cuál es el formato del proyecto, porque de acuerdo a ello vamos a destinar el número de personas que van a estar delante de. Por supuesto, es importante definir la persona encargada de todo el proyecto y de la delegación que esta misma hará. Entonces, aquí es necesario poder hacerlo de manera adecuada, de manera ordenada. Es siempre importante saber la función de cada persona, cuál es la que tiene que desempeñar dentro del proyecto. Nada fuera del proyecto debe de ser colocado en esta parte. Hay que tener todos los elementos incluidos dentro de esta sección. Son de vital importancia
porque son la parte necesaria para que todo el componente indicado en la metodología del proyecto se lleve a buen término. Es importante recalcar que en esta sección tenemos esa estructuración, esa organización que se necesita para el correcto desempeño de nuestro proyecto. Es vital entender que los proyectos no son solo papeles, sino son personas gestionando y haciendo acciones que dan un resultado. Aquí es muy importante ver la habilidad, el conocimiento de cada uno de los integrantes del equipo. Entonces, en el talento humano, que es lo que vamos a considerar aquí, podríamos definirlo como aquella fuerza humana o aquellos colaboradores que influyen positivamente en el rendimiento del proyecto. Son en definitiva una figura muy valiosa para potenciar el talento dentro del proyecto. Entonces, dentro de esta parte se debe mencionar que hay un talento humano que participa de manera directa y otro que participa de manera indirecta. Hay actividades netamente administrativas y actividades de campo. Entonces, es muy importante que se definan de manera esencial, de manera puntual, específica, cómo se va a realizar. Y ya por último, ahora sí, en octavo lugar, llegamos a la pregunta final. ¿Con qué se va a hacer? En este punto definiremos los recursos materiales que se utilizarán dentro del proyecto. Entonces, dentro de esta parte será muy importante definir los materiales que tendremos. Y aquí no solamente materiales, sino también equipos de trabajo como tal, ¿no? Y es todo lo que se utiliza dentro del desarrollo del proyecto. Dependerá mucho del enfoque, evidentemente, del proyecto social, pero hay algunos elementos que se pueden utilizar. Vamos a las cosas más sencillas, ¿no? Como hojas, materiales, suministros y demás. Pero no solamente, bueno, computadoras, equipos de trabajo, toma de datos y demás. Sin embargo, no es lo único, ¿no? No es lo único que el recurso material que se tiene. Hay que ir un poquito más allá. Por ejemplo, cuantificar las diferentes herramientas utilizadas de especificaciones técnicas de los equipos, o ya sea tema en color, tamaño, función. Es importante que el informe tenga toda la especificación necesaria para que una persona que evalúe el proyecto pueda darse cuenta que es todo lo que se está utilizando en el proyecto. Incluso los diferentes recursos materiales utilizados serán los que definirán también el valor del proyecto. Hay proyectos que requieren menos recursos, por ende no quiere decir que son menos importantes. Pero cuando se utilizan varios recursos hay que saber destinar este uso. Sobre todo si estamos realizando proyectos cooperativos, de colaboración, muchos de estos internacionales. Es necesario saber qué recursos están utilizando del país o de determinada sección, determinada comunidad. Esto es muy importante para el correcto desarrollo de nuestro proyecto. Y bien, de esta manera, habiendo seguido esta ruta de trabajo, podemos tener una idea mucho más clara de la importancia de los proyectos sociales. Anhelo y deseo con todo mi corazón que se haya podido marcar esa gran relevancia de este proyecto social, de los diferentes proyectos sociales que cada uno de ustedes estará realizando en su momento o que algunos de ustedes ya han empezado. Y quiero motivarlos diciéndoles que son justamente pequeñas personas haciendo pequeñas acciones en pequeños lugares las que determinan los grandes cambios de la sociedad. Que entendamos que podemos ir mucho más allá y que aún una microacción puede generar un macro cambio. La clave estará en la constancia.
Los invito entonces a que puedan estar desarrollando proyectos sociales constantemente. No se enfoquen solamente en una sola rama. Pueden tocar varias ramas hasta que logren desarrollar la habilidad de crear estos proyectos para beneficio de la comunidad, teniendo en mente siempre la variable de la sostenibilidad, porque hay muchos proyectos que tienen un inicio y un fin, y así debe de ser, pero la sostenibilidad de un proyecto lo hará repercutible, replicable en varias comunidades. Por eso es importante que sepamos la relevancia de lo que estamos haciendo. Y no pensemos que esto es en vano o es arar en el mar. Este es el primer paso para los grandes cambios que nuestra sociedad necesita. Ha sido un gusto para mí poder acompañarles durante estas 2 clases y deseo que muy pronto pueda escuchar acerca de los grandes proyectos que ustedes desarrollarán y liderarán. Además de eso, como última tarea, quería dejarles el hecho de ir a buscar convocatorias, acercarse a los municipios, a los departamentos o a través del internet, poder revisar las diferentes convocatorias para proyectos, para la financiación de proyectos sociales. Allí se detalla siempre todo lo que el organismo necesita, todo lo que la institución requiere del equipo de trabajo, del proyecto como tal. Y yo les invito a que desarrollemos y nos lancemos a esto. A nivel personal, les cuento que siempre creí que era muy difícil hacer cuestiones como esta, pero tuve la oportunidad de, durante mi estancia en España, desarrollar proyectos que llegaron a estar dentro de los colegios públicos de una ciudad en España. Y eso me llevó a soñar con la idea de en algún momento poder llegar a la Organización de las Naciones Unidas. Tuve la oportunidad de estar en Ginebra, en Suiza, y dentro de toda la edificación, veía todas las banderas, todas las cosas, podía leer también y podía ver aquellos proyectos que han marcado un hito en la historia. Y es posible llegar allá. Mi anhelo y mi deseo es de que a través de ustedes se pueda hacer. Así que soñemos en grande, pero actuemos desde ya en cada área que nos corresponda. Que tengan un excelente día y que les termine de ir muy bien en este curso. Será hasta una próxima ocasión.